La selección española ya ha hecho pública su nueva convocatoria y hoy vamos a repasar un poco todos sus nombres y sus posibilidades de cara a estos dos partidos de la clasificación para la Eurocopa de 2024. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a hablar de la selección española, en el que vamos a hablar de esa nueva convocatoria que ha puesto en marcha Luis de la Fuente para el equipo español, para esos partidos que se vienen de la fase de clasificación de la Eurocopa 2024. Partidos importantes, partidos que nos pueden posicionar positivamente para esa Eurocopa que se va a jugar el próximo verano. Esa Eurocopa importantísima en la que España tiene que, de alguna manera, sacar pecho de haber sido campeona de la Nations League y, por supuesto, tener un poco esa intención de volver a competir dentro de una grandísima competición como es la Eurocopa, el campeonato internacional de selecciones dentro del viejo continente. Bueno, yo quería primero, antes de empezar con todo esto, para empezar, agradecer todo el apoyo que tengo de vosotros, de toda la gente que estáis al otro lado siempre, toda esa gente a la que agradezco poco que estéis ahí aguantando, que siempre estéis vigilando si hay vídeos nuevos, apoyándome con el contenido ya subido, siempre con muy buenas palabras en torno a lo que hago y realmente me llenáis de satisfacción, de emoción y me animáis a seguir haciendo contenido. Por lo tanto, este va a ser un año interesante, este va a ser un año con muchas cosas que contar, con muchas cosas que hablar y por supuesto lo vamos a hacer. Vamos a empezar ya con este vídeo sobre España, este vídeo sobre la convocatoria de la selección española. He querido hacer algo sencillito porque me apetecía hablar un poco de la selección en global, ¿no? Sí que me parece que esta selección española, esta convocatoria, realmente, bueno, tiene dos cuestiones que me parecen relevantes, ¿no? Primero, que es la primera convocatoria desde todo este revuelo que ha surgido con Luis Rubiales, su mala praxis, sus malos actos en esa final que tendría que haber sido festiva en el fútbol femenino, en el fútbol español, ¿no? Esa conquista del Mundial por parte de las chicas que yo creo que realmente tendría que haberse convertido en un día de fiesta, en un día de celebración y que, bueno, se ha ensuciado por los actos de varias personas, ¿no? No solo de Rubiales, sino de mucha más gente que en esa asamblea de la vergüenza creo que no actuaron como debían actuar. En parte quizá también Luis de la Fuente, que tengo que decir, y esto obviamente estaréis de acuerdo conmigo o no, pero creo que de todos los que han desfilado delante de una cámara para intentar explicarse, es el único que me ha parecido medianamente coherente porque realmente creo que se ha disculpado con el corazón. Más allá de que deba o no deba estar en el banquillo, que no somos nosotros los que lo decidimos. Sinceramente, creo que ha sido el único que ha dado una respuesta sensata y que ha hablado desde el corazón, más allá de que haya estado equivocado o no, que para mí en la asamblea lo estuvo y mucho. Por lo tanto, bueno, por cerrar un poco este tema y por seguir hablando de fútbol, que es lo mío, que es lo nuestro y que seguramente es lo que deberemos hacer, ¿no? Que es lo que deberemos hablar y comentar y que es lo que nos ocupa. Vamos a hablar ya de esa convocatoria, vamos a utilizar, como siempre, algún recurso gráfico para poder hablar un poquito de esta convocatoria, de esta selección española que se va a enfrentar a Georgia y a Chipre. Dos selecciones que a priori pueden parecer dos selecciones no demasiado peligrosas. Vamos a hacer vídeo analizando un poquito a estas dos selecciones, por supuesto. Antes de los partidos vamos a intentar analizar un poco a estos dos conglomerados nacionales. Pero lo primero era hablar un poquito de España, hablar un poquito de lo que es esta selección que ha elegido Luis de la Fuente para estos dos partidos. Es una selección con caras nuevas, es una selección que apuesta también por ciertas figuras que yo creo que ya se están convirtiendo en la columna vertebral de este equipo español en la etapa por Luis Enrique. Yo creo que sí que hay una composición más o menos coherente dentro de la selección, pero que ya intenta dar pasos hacia adelante. Hablando con Pepe Rodríguez, hablando con Pepe Brasin, el otro día llegábamos un poco a la conclusión y estábamos de acuerdo en que esta selección sí que es una selección para mirar adelante, ¿no? Una selección que intenta innovar en algunos campos, que intenta meter caras nuevas que puedan profundizar en lo que va a ser la selección española en el futuro, ¿no?
ya no está tan asentada en intentar conseguir resultados en el presente, sino también mirar hacia el futuro y seguir construyendo, seguir afianzando esos escalones que tiene que subir España para ser cada vez más competitiva. Yo siempre he dicho, y creo incluso que tenéis por ahí un artículo mío hablando de las expectativas, hablando de las intenciones que puede tener la afición y el equipo español con los mimbres que tiene. Creo que el luchar contra las expectativas es una de las cosas más duras que existen, y yo creo que dentro de lo que es esta España, dentro de lo que ha sido el ciclo ganador de 2008 a 2012, realmente se complica mucho que podamos comparar esa época con cualquier otra que venga, ¿no? Es muy difícil conseguir una generación como la que vimos, pero sí que creo que ahora está habiendo cierta coherencia a la hora de intentar construir un equipo competitivo que pueda ser interesante dentro de las competiciones internacionales, sabiendo de la dificultad que entraña competir en una de estas competiciones contra equipos tan fuertes, tan bien construidos y que por supuesto tienen también muchísima experiencia dentro de los mismos, ¿no? Hablo obviamente de Italia, de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Portugal, de esas grandes potencias que siempre te lo van a poner difícil, y por supuesto de esos equipos que quizá no esperas tanto de ellos, pero que te pueden complicar la vida, ¿no? Que se lo digan a España en el Mundial, con esos partidos contra Japón, contra la propia Marruecos. Yo creo que son equipos que sabemos que pueden estar por debajo en lo que es el nivel de juego o las individualidades, pero que tienen esa convicción y esa posibilidad de amargarte el partido. Y eso yo creo que es algo que tiene que superar España y tiene que superar su afición. Me da la sensación de que tenemos también que ser constructivos desde el otro lado, ¿no? Y saber hasta dónde podemos llegar y hasta dónde puede llegar la ambición. No por haber ganado un mundial vas a estar siempre en la pelea para ganarlo. Es verdad que tienes que competir, es verdad que tienes que tener ambición, pero manejar las expectativas ya no solo dentro del cuerpo técnico, que es una de las tareas más grandes, ¿no? El manejar y ser capaz de mantener un equilibrio entre ambición, entre lo que es sano y ser, en cuanto dentro de la ambición, y también manejar la expectativa, ¿no? Saber hasta dónde puedes llegar o saber cuáles son tus límites. Dentro de esta selección yo creo que se está construyendo un grupo muy interesante, un grupo que, bueno, con una línea en la portería bastante afianzada, con Unai Simón, con Kepa, que, bueno, regresa de nuevo a la selección, un portero que ya tuvo cierto protagonismo, ¿no? Con la lesión de Unai Simón. El que falta es Robert Sánchez, el tercero en discordia va a ser David Raya, recién firmado por el Arsenal, por cierto. En la defensa Carvajal, David García, Valde, Azpilicueta, Pau Torres, Gallá, Lenormand y Laporte. Ojito con el tema de Laporte y su salida hacia el fútbol saudí, porque sí tengo la sensación de que eso puede llegar a afectar, ¿no? Sobre todo a nivel competitivo, ¿no? Quizá en esta primera convocatoria no tiene tanto peso, pero veremos cuando vaya pasando un poquito de tiempo, ¿no? Y los ojeadores de la selección o la gente que está dentro del staff técnico vaya observando un poco la evolución de Aymeric Laporte dentro del fútbol saudí. Eso yo creo que es algo que también tenemos que tener en cuenta. Sí me gusta un poco la propuesta de intentar afianzar un equipo que tenga varias posiciones cubiertas con jugadores con cierta presencia, con cierta pauta de seguir creciendo. Me gusta mucho David García, creo que es un central que, a pesar de que no ha tenido mucha suerte con la selección, sí que es un central que puede ser interesante dentro del contexto competitivo actual. Creo que es uno de los defensas centrales más importantes dentro de la Liga Española. Por supuesto Valde, un nombre que, aunque es muy joven, creo que tiene muchísima calidad, doble posición con Gallá, un experimentado lateral izquierdo que yo creo que hace las veces de cobertura de Baldi, que incluso puede buscar cosas diferentes con ambos perfiles. En el lateral derecho, Carvajal y Azpilicueta, experiencia en ambos casos, dos perfiles que pueden dar cosas distintas, que incluso Azpilicueta te puede valer como un futbolista que varíe bastante su posición, su rol, o incluso que llegue a actuar como central derecho. Y bueno, yo creo que la inclusión de nombres como Pau Torres o Lenormand aportan esa juventud, ese puntito de seguir creciendo dentro de la línea defensiva, ¿no? Pau Torres ahora en el fútbol inglés, un nombre que muchas veces ha generado suspicacias por su nivel real. A mí sí que me parece que quizá no está tan alto como había parecido de primeras, y yo creo que Lenormand sí que es un central de mucho futuro y de mucha calidad. Veremos hasta dónde llega en la selección, veremos qué puede darle al equipo
nacional, pero me parece que es un central con muchas garantías y que realmente lo está haciendo muy muy bien. Es un jugador realmente interesante. Ojito con Zubeldía, porque yo hubiera aportado quizá su nombre, creo que es un futbolista espectacular y que lo está haciendo también muy bien en la Real Sociedad. Dentro de la línea de los centrocampistas, no hay tanto nombre nuevo, algo tan llamativo, pero sí que es cierto que quiero destacar algunos nombres, ¿no? Luego lo veremos, pero quiero destacarlos. Por supuesto, Rodrigo, el jugador más diferencial de la selección, para mí, sin ninguna duda, un futbolista que está en lo alto de su carrera, probablemente en el punto más alto de su peso como futbolista, en la media. Un futbolista que compone gran parte del juego de Pep Guardiola dentro del Manchester City y que compone gran parte del juego de la selección española con Luis de la Fuente. Ya lo hacía con Luis Enrique. Gavi, un futbolista que yo creo que desde la lucha, desde la entrega, desde la intensidad, debe aportar mucho, sobre todo como interior. No me gustaría que Gavi pasara gran parte de su carrera actuando en una posición que no es exactamente la suya y que le limita a la hora de ser un futbolista importante dentro de este combinado nacional. Zubimendi, el reemplazo perfecto para Rodrigo, siendo un jugador que yo creo que como pivote tiene muchísimo recorrido dentro del fútbol internacional. Mikel Merino, un futbolista que a mí me parece que como interior realmente tiene muchísima capacidad. Es verdad que se tiene que terminar asentando dentro de la selección, pero creo que es un jugador con una potencia increíble, un futbolista con muy buen trato de balón, con el dominio del balón en corto y el balón en largo, con buen disparo desde fuera, un futbolista muy muy completo. Alex Baena, a mí me tiene enamorado Alex Baena, luego lo hablaremos, pero creo que es un futbolista, una de las grandes apariciones del fútbol español. Y Fabián Ruiz, que es un jugador que con Luis Enrique empezó siendo un fijo y que parece que con Luis de la Fuente ha vuelto a tomar importancia dentro de la selección española. Parece que incluso dentro del Paris Saint-Germain puede ganar importancia de nuevo. Ojito con él, con su rol, con su participación y veremos qué recorrido tiene esta temporada. Y bueno, dentro de la línea de delanteros, quizá la más llamativa dentro de lo que son los nombres nuevos o con lo que son las caras nuevas dentro de la selección nacional. Morata como gran exponente, como capitán, como jugador esencial a nivel de la delantera, un futbolista que a pesar de que también genera muchas discrepancias dentro de la afición, me parece indiscutible que es uno de los delanteros que más trabajan para los resultados de la selección española. Por lo tanto, yo creo que indudable que tenía que estar aquí. Joselu, un futbolista que siempre ha tenido mucha fortuna de cara a portería con la selección española, que se ganó a pulso estar con España después de esa temporada, aunque bastante dura por el descenso del Español. Creo que su temporada fue muy buena. Ahora con el Real Madrid, además, creo que puede ser muy interesante al no haber fichado un 9. Creo que es un jugador que va a tener minutos dentro del equipo madridista. Marco Asensio, flamante nuevo jugador del Paris Saint-Germain, de nuevo con Luis Enrique, un hombre que siempre confió en Marco Asensio. Creo que puede reactivar un poco esa capacidad de Asensio para ser importante en la frontal. Creo que es un jugador que puede darle bastante a la selección si de verdad se respeta su rol y él consigue ganar confianza. Y bueno, ahora veamos con 4 nombres que a mí me entusiasman, me apasionan. Dani Olmo por una parte, creo que es un futbolista espectacular, que aporta muchísimo a la selección española. Abel Ruiz, un nombre que desde la sub-21 creo que se ha ganado a pulso estar aquí, igual que Alex Baena. Creo que es un futbolista que a pesar de no aportar mucho en el ámbito goleador, es un futbolista con un olfato increíble para potenciar el juego de las piezas alrededor suyo. Un perfil Morata con algo más de construcción ofensiva, ¿no? Lamine Yamal, quizá el nombre más llamativo, luego lo hablaremos, ¿no? Un jugador muy muy joven que va con la selección, que había sonado para Marruecos. Bueno, un futbolista que ya va a ser, con todas las de la ley, futbolista de la selección española. Y Nico Williams, un futbolista que ya ha contado para la selección española, un futbolista que además yo creo que le da algo muy diferente a la selección, que no tiene tantos ejemplos de jugadores como Nico Williams y que yo creo que puede ser muy interesante. Una convocatoria que ha dado Luis de la Fuente, una convocatoria que da un entrenador que ya hemos visto que tiene multitud de posibilidades, de caras para intentar ser constructivo y sufrir menos de lo que se ha visto con España en otros momentos. No creo que Luis de la Fuente sea
la pieza a la que haya que mirar excesivamente dentro de la construcción de este equipo español. Sí que me parece que se están dando pasos importantes y sobre todo creo que la convocatoria refleja esa intención de mirar ahora así hacia adelante, ¿no? Creo que una de las cuestiones más interesantes de la propuesta de Luis de la Fuente cuando fue designado seleccionador, una propuesta que a mí no me terminaba de convencer, lo más interesante sin duda era la utilización de la cantera, ¿no? De las categorías inferiores de la selección española, de esos jugadores que él conocía también, llevaba muchísimo tiempo dentro de esas categorías inferiores de la selección y podía aportar ese conocimiento para mejorar ampliamente la convocatoria de la selección española con sangre nueva, ¿no? En un momento en el que además parecía solicitarlo. Creo que ese es uno de los grandes movimientos, ¿no? o esperanzas que había con respecto al nuevo seleccionador. Dentro de lo que son las caras nuevas, dentro de lo que es esa mirada hacia adelante, por supuesto, Lamine Yamal. Jugador diferencial, jugador ultra creativo, con una capacidad y un dominio del desborde impresionante, eléctrico, jugador de 1 contra 1, futbolista que no teme poner un centro, que no teme encarar al defensa, que no teme mirar a portería, futbolista que lo tiene prácticamente todo, salvo la madurez y la experiencia que va a ir adquiriendo con el tiempo, ¿no? Si le respetan las lesiones, si es un futbolista que consigue jugar con regularidad, si es un futbolista que consigue dominar esa excelencia y esa expectativa también, ¿no? Me parece que va a ser un jugador antológico. Realmente creo que es un futbolista que vamos a disfrutar todos independientemente de los colores, ¿no? Yo creo que es un jugador de esos que se hacen antológicos precisamente por el nivel que muestran, ¿no? Obviamente estamos hablando de un futbolista que apenas llega a la veintena, le queda tiempo todavía para cumplir los 20 años y eso nos hace también ser cautos, ¿no? Y pensar que le queda mucho crecimiento y que por supuesto tiene que ser un baluarte de futuro, pero yo creo que ya está entre los jugadores más determinantes dentro de esta selección. Uno de los jugadores que realmente puede dar algo diferente al equipo, al modelo de Nico Williams en su día, ¿no? Yo creo que sí que es uno de esos nombres que realmente ilusionan desde lo futbolístico, ¿no? Un futbolista que te puede dar algo completamente distinto y que puede provocar movimientos en el equipo rival y que puede provocar situaciones de peligro que te acerquen a la victoria. Y bueno, dentro de esas caras nuevas o dentro de esas caras que a mí me hacen especial ilusión dentro de la convocatoria, tengo que nombrar a Baena, un futbolista que a mí personalmente me gusta mucho, un disparo impresionante, tiene un pie maravilloso en el golpeo. Creo que es un futbolista que se asocia muy bien, que en 3/4 tiene muchísima soltura, que sabe sacar el balón, que sabe asociarse en medio campo, que sabe ser un buen apoyo tanto en ataque como en defensa. Creo que es un jugador que tiene muchísima capacidad también de intensidad, de sacrificio, de mover la bola con coherencia. Y creo que es un jugador que se adapta muy bien a la posición de interior que suele utilizar la selección española. Creo que para recuperar incluso el 4-3-3 me parece que Baena puede ser un futbolista muy interesante. Es verdad que falta un punta, es verdad que Abel Ruiz, el segundo en discordia de estos tres que os presento por aquí, quizá no se corresponde con el delantero que se puede esperar de la selección española o del prototípico delantero goleador, ¿no? Creo que Abel Ruiz es un delantero que trabaja muy bien, que trabaja desde la capacidad de leer la jugada, desde la capacidad de crearla, desde la capacidad de dar el último pase, de ser un futbolista partícipe de la jugada ofensiva sin ser el que golpee la pelota a la red. Creo que es un futbolista que aporta muchas más cosas que el gol y que, aunque esto suene un poco extraño, ¿no? Es de esos delanteros que ayudan a que se marque el gol sin ser él necesariamente el que lo haga, ¿no? Y esto muchas veces yo creo que genera cierta discordia, ¿no? Porque sabemos que el delantero tiene que meter goles, sabemos que el delantero vive de los goles, pero yo creo que el perfil de Abel Ruiz es otro y nos lo quiere demostrar en la selección absoluta. Yo creo que ya lo ha hecho en categorías inferiores, lo está haciendo en el Braga, un futbolista importante incluso, con esa tara, entre comillas, de no ser un grandísimo goleador, ¿no? Y por supuesto Dani Olmo, un futbolista que no es novedad, que no es para nada una cara nueva dentro de esta selección, pero un futbolista que creo que ahora sí que está alcanzando la cota de influencia, la cota de nivel que esperábamos de este jugador. Creo que en Alemania se está convirtiendo realmente en un líder absoluto dentro del Leipzig. Creo que Marco Rose está leyendo muy bien lo que puede dar Dani Olmo y creo que de eso se puede beneficiar muchísimo la selección española hoy por hoy. Así que un último vistazo a esta selección absoluta que ha presentado Luis de la Fuente, una selección absoluta que me parece que puede tener muchas opciones interesantes, muchas opciones
que nos hagan disfrutar y que pueda ser competitiva en estos partidos que se vienen contra Georgia y contra Chipre. Yo he compuesto un poco este 11 porque me gustaría verlo, ¿no? en funcionamiento. Yo creo que sí que hay que recuperar ese perfil del 4-3-3. Muchas veces se recupera durante los partidos porque el 4-2-3-1 o el 4-4-2 que hemos visto en algunas ocasiones sí que evoluciona bastante un 4-3-3 en ataque, ¿no? O sí me da la sensación de que es un poco esa perspectiva, incluso a veces con casi una línea de 3 centrales con la subida de Balde, ¿no? Me da la sensación de que es un equipo que tiene esa capacidad para ser influyente, de esa capacidad para dominar el juego. Es verdad que no se tienen perfiles tan dominantes desde el centro del campo como antaño, pero me parece que los perfiles de Merino, de Baena, del propio Fabián Ruiz pueden ser muy importantes y que además se añaden perfiles que quizá la selección de 2008 a 2012 no tenía, como por ejemplo Gavi, ¿no? Un futbolista muy intenso, un futbolista con mucho dominio del balón, que entra bien al área, que tiene ese perfil también incluso goleador, ¿no? O finalizador. Creo que es un jugador que entiende muy bien la jugada y que creo que también puede componer un mediocampo bastante repleto de diferentes ideas y de diferentes formas de ver el fútbol, ¿no? Unai Simón en portería para mí es indiscutible, creo que es el mejor portero de la selección ahora mismo, incluso por encima de Kepa. Es un portero que da muchas cosas a esta selección, más allá de ese juego de pies. Es verdad que ha tenido errores, pero ¿quién no los ha tenido dentro de la terna de porteros que tiene ahora mismo la selección? Balde en banda izquierda, Laporte y Lenormand como pareja de centrales, Carvajal en la derecha, Rodrigo indiscutible en ese pivote, puede ir en un 4-2-3-1 acompañado bien de Merino, bien de Zubimendi, veremos cómo va evolucionando esto, incluso de Fabián Ruiz, que en el Nápoles ya fue una suerte de segundo pivote en algunos tramos, ¿no? Yo creo que podría incluso funcionar así. Merino y Gavi como interiores, con la duda quizá de Fabián Ruiz o de Baena en ese perfil de Gavi. Y por arriba, Dani Olmo en la izquierda. Me parece que es un futbolista que puede aportar muchísimo metiéndose un poquito al pico del área, siendo un jugador a caballo entre el extremo y la media punta. Además, creo que en ese perfil izquierdo puede ser incluso más interesante por las subidas de Balde. Él se puede meter mucho más al interior y dejar la banda bastante libre. Cosa completamente distinta en la banda de Lamine Yamal. Yo sí que apostaría por Lamine Yamal de primeras, ¿no? Es verdad que suena un poco extraño. Al final esto es un 11 que compongo yo. No creo que vaya a ser el que saque Luis de la Fuente, ni mucho menos. No creáis que es lo que sugiero. Pero sí que me parece que Lamine Yamal puede ser un futbolista interesante ya para ir probando. Sobre todo por su asociación con Gavi, con esa capacidad para unirse también incluso a un juego ofensivo en el que muchas veces ha carecido un poco de ese vértigo, ¿no? De esa velocidad, de ese cambio de ritmo. Y yo creo que Lamine Yamal podría dárselo. Y por supuesto, yo creo que la figura más importante o la figura más interesante para potenciar al resto de jugadores y sobre todo aportarles espacios y oportunidades dentro del área es Álvaro Morata, que más allá del apartado goleador, creo que es un futbolista muy influyente dentro de esa capacidad para generar oportunidades. Por lo tanto, este sería un poco mi 11 para estos dos partidos contra Georgia y Chipre. Esto es un poco lo que a mí me gustaría ver, no tanto lo que vayamos a ver, pero quería compartirlo, quería comentarlo con todos vosotros, quería ponerlo un poco encima de la mesa para que seáis vosotros ahora quienes critiquéis lo que yo he puesto encima de la mesa, lo que vosotros creáis incluso. Ya sabéis que hay partido contra Georgia el viernes 8 y el martes 12 contra Chipre. Dos partidos importantes para esa Eurocopa 2024. Siempre agradeceros que estéis ahí, que me estéis apoyando y espero que os haya gustado este vídeo hablando un poquito de la selección española y de esa última convocatoria. Vamos a seguir sacando contenido, sobre todo referente a España de cara a estos partidos de clasificación, pero ¿por qué no? Vamos a hablar también de lo que vayamos viendo en este parón internacional, que siempre hay cositas interesantes. Muchas gracias por el apoyo, como siempre. Suscribíos si no lo estáis ya, por supuesto, es algo indispensable, importantísimo. Que deis like al vídeo si os ha gustado, que lo compartáis, que dejéis en comentarios todo lo que opináis sobre España, sobre lo que puede ser su participación, sobre lo que puede ser la convocatoria, quién os ha gustado, quién os ha faltado, todo lo que queráis me lo podéis dejar en comentarios, que yo estaré encantado de leerlo. Y por supuesto, y como siempre, muchas gracias por estar al otro lado.